Hola queridos, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy nuestra última clase de la semana y de esta unidad, Fundamentos Bíblicos del Reino y la Autoridad Espiritual, de nuestra materia Reino, Poder y Gloria. Esta es ya nuestra clase número 5, como habíamos dicho, es la última de esta semana, así que vamos a ir adelante aprovechando hasta lo último. Nuestro tema de hoy son los pasajes bíblicos sobre el reino de Dios y la autoridad. ¿Qué importancia tienen estos pasajes bíblicos? Pues son fundamentales, son muy importantes para que nosotros podamos comprender la enseñanza cristiana, ofrecer una visión profunda de la relación entre Dios y la humanidad. Cada pasaje resalta la soberanía divina. Cada pasaje nos lleva a profundizar mucho más acerca de lo del reino, del poder y la gloria, para que nosotros podamos ser líderes de impacto. Habíamos hablado de un líder importante que es Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y a él lo hemos estudiado en las anteriores clases, su vida, su ministerio, su caminar y quienes nos han relatado. Los evangelios nos han relatado acerca de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de una forma particular, cada uno de una forma distinta, diferente, de acuerdo a su perspectiva. Muchos de ellos también influenciados por su profesión, como Lucas, por ejemplo. Nosotros sabemos que él era médico, ¿no? Mateo, ¿cómo representa a Cristo? Mateo lo representa a Cristo como el rey ya profetizado, aquel rey que ya fue profetizado en el Antiguo Testamento y que ha venido a cumplir todo aquello que ya se dijo, ¿no? El cumplimiento de aquellas profecías del Antiguo Testamento. Marcos presenta a Cristo como un siervo obediente, dando a conocer este ministerio de Cristo de una forma dinámica y activa. Lucas, como habíamos dicho, desde el punto de vista médico, él presenta a Cristo como un hombre perfecto, que vino a hacer una misión salvadora. Juan presenta a Cristo como Dios, el Hijo divino. Cristo, el Verbo, la palabra eterna, así lo presenta Juan. Le da un enfoque mucho más profundo, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles eran sus narraciones? ¿Cómo eran? ¿Cómo estaban enfocadas la narración de cada uno de aquellos evangelios? Su narración, como habíamos dicho, era selectiva, pero al mismo tiempo era armoniosa. ¿Por qué selectiva? Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que estamos invitados a un cumpleaños y la cumpleañera o el cumpleañero la ha pasado tan bien, ha tenido tanta relevancia su cumpleaños que dice: quisiera personas que puedan narrar, porque quiero guardar esto, quiero escribirlo, guardarlo y bueno, volverlo a leer más cuando esté más adelante. Entonces elige personas para que empiecen a escribir aquello que había acontecido en dicho cumpleaños. Entonces, cada uno, les pregunto, ¿va a escribir igual? No. Habrá alguno que ha estado muy cerca del cumpleañero o la cumpleañera, supongamos cumpleañero, que haya estado muy cerca al cumpleañero, que va a escribir detalles, que va a escribir cosas quizás más profundas. Habrán otros que han estado un poco viendo esto un poco más de lejos, más cerca quizás a los invitados, y va a escribir de esta manera. Entonces, por eso es que decimos que cada uno
de estos evangelios ha escrito desde una narración selectiva y un poco distinta, pero armoniosa. ¿Qué quiere decir? Nadie, si fue el cumpleaños de Juanito, va a decir fue el cumpleaños de Pepito. No. ¿Me entienden? Entonces, armoniosa. En cada uno de los evangelios podemos ver el nacimiento de Cristo, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, los casi veintitantos lugares que Jesús visitó, donde hizo milagros, las parábolas que contaba. Entonces, tienen esa armonía los evangelios. Ahora, las enseñanzas de Jesús tenían dos cosas importantes, una base y un propósito. ¿Cuál era la base? El cumplimiento de las profecías ya mencionadas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para la llegada de Cristo, para la llegada del Mesías, ya habían hecho un fundamento los profetas. Este fundamento ha sido cumplido en el Nuevo Testamento. Entonces, esa era su base. La base de la enseñanza de Jesús eran profecías que ya habían sido mencionadas en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era el propósito? El propósito, traer la luz, revelar las verdades acerca de Dios, su reino, su poder y su gloria. Entonces, su base y su propósito fundamental en las enseñanzas de Jesús. Jesús utilizaba métodos para sus enseñanzas. ¿Cuáles fueron esos métodos? Nosotros vamos a agarrar 4 principales métodos para el avance de nuestra materia, para estudiar cómo Jesús enseñaba. En primer lugar, vamos a poner a las parábolas. Era como Jesús mostraba el reino a través de parábolas. Por ejemplo, él habló aproximadamente unas 40 y pico parábolas. Es lo que está registrado, quizás de 40, 42, 45, dependiendo de qué evangelios estamos hablando, pero él habló en parábolas. ¿A quiénes hablaba en parábolas? De quienes tenía compasión, de la multitud. A ellos les hablaba en parábolas, palabras más simples, más sencillas, para que ellos pudieran de alguna manera comprender, como una especie de cuento. Entonces, para que ellos puedan entender y puedan comprender la situación. Por ejemplo, en Mateo 13, 31 y 32, cuando dice, el reino de Dios, el reino de los cielos, es similar a una semilla de mostaza, a un hombre, dice, ¿no? A un hombre que plantó una semilla de mostaza que siendo aún la más pequeña, se convierte en un árbol grande y enorme, en parábolas, en cuentos, para que en historias, en palabras sencillas, para que la multitud llegara a entender, llegara a comprender esto. También les hablaba en dichos cortos, refranes, cosas cortas, dichos cortos que tenían una gran revelación. Por ejemplo, en Mateo 10:16 dice, yo los mando como ovejas al matadero, por lo tanto les digo, sean astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Dichos cortos. En Juan, por ejemplo, 11:25, hay otro dicho corto que Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, uno de sus métodos eran los dichos cortos.
Luego, él hablaba también en lecciones objetivas. ¿Qué significaba? Él estaba en el momento y surgía una pregunta, como por ejemplo en Mateo 18, a partir del 1 hasta el 6 aproximadamente, donde sus discípulos se acercan y le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino? ¿Quién es el mayor? Entonces, en el momento, para darles una enseñanza objetiva, Jesús manda a llamar a un niño y dice, ven, y lo manda a llamar al niño y dice, de cierto, les digo, que si no son como este niño, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, sus lecciones objetivas del momento, con ejemplos del momento. Por ejemplo, en Lucas 21, del 1 al 4, cuando están en un lugar donde están diezmando, y hay la ofrenda de la viuda, el diezmo y la ofrenda de la viuda. Y ahí igual, ¿saben? Les dice, ¿quién ofrendó más? No fueron estos que tenían plata, fue la viuda, porque de lo poco que tenía, dio. Entonces, del momento, esas son las lecciones objetivas que él daba. Lecciones en el momento, por aquello que estaba aconteciendo para dar una lección. Finalmente, el cuarto punto, las preguntas. Jesús enseñaba a través de preguntas. Por ejemplo, en Mateo 16, del 26 adelante, dice, ¿qué ganará el que gane el mundo entero, pero pierda su alma? ¿Qué gana? A través de preguntas, ¿no? Entonces era una forma también de la enseñanza de Jesús. Es interesante saber cómo Jesús enseñaba, porque como habíamos hablado antes, Él es nuestro mayor ejemplo para que nosotros podamos ser buenos líderes. Y hay maneras de enseñar, ¿no? Hay maneras de a qué público te estás refiriendo, a quiénes estás liderando. Busca un método, busca una manera de poder llegar a esas personas, de poderles impartir la enseñanza de una buena manera, cosa que ellos entiendan. Quizás les tengas que hablar en palabras sencillas, quizás no tengas que hablar mucho y solo decir dichos cortos, pero profundos. Quizás tengas que tener lecciones objetivas, situaciones del momento para dar un ejemplo y que las personas puedan entender, que a quienes tú lideras puedan entenderte. O quizás tendrías que hacerles preguntas para que ellos puedan analizar, pensar, captar su atención y que puedas también llegar a ellos y liderar de una manera efectiva. Ahora, algunos versículos bíblicos para terminar. Para terminar, tenemos aquí algunos versículos bíblicos, unos fundamentos bíblicos de espirituales, que no son todos, que ustedes tienen que profundizar más y buscar más y estudiar, pero tenemos estos. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:20 que dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Tenemos también Romanos 14:17 que dice, el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. También en Juan 3, que Jesús le dijo, te aseguro que el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios. En Juan 1:12, los que le recibieren y creyeren en él y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En primera
Crónicas 29:11 es uno de los pasajes en los que en alguna clase nos hemos quedado pensando, analizando, profundizando, ¿qué dice esta primera Crónicas 29:11? Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Finalmente, podemos ver también Lucas 10:19, que nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, y no os dañará, nada os dañará. El Señor es quien se revela a nosotros con reino, con poder, con gloria y eventualmente Él nos da, como hemos visto en algunos pasajes aquí, nos da la autoridad, nos da la potestad, nos da el poder en Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros al tener esto tenemos una mayor, grande responsabilidad con todo esto. Esa fue toda nuestra unidad 1. Espero hayan aprovechado al máximo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga en gran manera. Nos vemos.